El invitado hoy es el sacerdote jesuita Numa Molina. Él es doctor en teología y párroco de la Iglesia San Francisco de Caracas. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Una vez más acá. Sí, me alegra mucho que estemos aquí de nuevo y sobre todo en este tiempo que es como Por supuesto. tan especial, ¿no? En estos días de reflexión, ¿no? Sí, días de reflexión, De mucha espiritualidad. de mucha espiritualidad y como días para poner las bases del cristianismo que estamos necesitando. Un cristianismo que tiene que ver con el Cristo vivo, resucitado. Una pregunta, padre. ¿Cómo es el católico venezolano? Bueno, mira, el católico venezolano fundamentalmente, tal vez por la misma herencia, la evangelización, la catequesis inicial que se dio, se queda mucho en el cumplimiento de preceptos, en devociones. De algún modo, el católico que tiene que ser cristiano, que está llamado a ser cristiano, porque no basta ser católico. O sea, ser católico es pertenecer a una religión, la católica, pero ese católico es cristiano, o sea, vive como Jesús, se parece a Jesús en algo. Claro, hay cosas muy hermosas en el catolicismo también, que están como ahí, que forman parte de la vida de los católicos cristianos de Venezuela, que es la solidaridad, el cariño, la fraternidad, el servicio al vecino, al hermano. El católico venezolano tiene mucha ternura. El venezolano es muy tierno. Por eso es que la gente cuando viene dice que somos muy acogedores, porque somos muy ganados para la ternura. Padre, ¿usted no cree que el católico venezolano es atípico? Sí creo, claro que sí. Porque fíjese usted, una observación, ¿no? Es poco practicante, pero es creyente. Y al mismo tiempo desarrolla una capacidad de independencia en la política. Aquí la mayoría de los chavistas son católicos, por ejemplo. Sí, sí. Ese es un dato muy, muy importante, ¿no? Una gran mayoría. Ese es un dato importantísimo que hay que tomar en cuenta, que la iglesia venezolana a nivel de lo institucional debería tomar en cuenta, ¿no? Porque un alto porcentaje del chavismo es católico, estadísticamente está comprobado. Yo no sé si está entre el 75-80%, ¿no? Según unas estadísticas que existen del 2014. Entonces, cuando hablas de religiosidad popular, hablas de catolicismo popular, hablas también de un hombre que es de los sectores populares o de una mujer que tiene un modo de ver político en este momento que vive el país, ¿no? Y eso cuenta, eso es importante tenerlo en cuenta, incluso a la hora de abordar cualquier proyecto pastoral, a la hora de la inserción en medio del barrio. Eso hay que tenerlo en cuenta porque puedes herir susceptibilidades o puedes alejar a la gente. Yo conozco gente que se ha alejado de la iglesia porque se cansan de un discurso político partidista en la iglesia, en las homilías, en un momento como el de la homilía, que es tan importante para la catequesis y para la formación del pueblo en cuanto a la palabra y la vivencia de la palabra. Eso tendría que ser como lo esencial de la homilía en una Eucaristía. ¿A qué atribuye este padre ese distanciamiento que hay en el mensaje y en las relaciones de la jerarquía católica y del pueblo católico? O del pueblo chavista, mejor dicho. Lo primero es que tal vez no hemos caído en la cuenta que la cercanía al sujeto es fundamental en todo proceso pastoral y que la gente
valora a aquellos líderes políticos, religiosos, que se acercan a ellos. Cualquier personaje con influencia pública, diríamos, cualquier personaje público, que tenga como elemento fundamental de su trabajo el acercarse a la gente, y no solo acercarse por aparentar, como por hacer un poco de teatro, diría yo, no. Aquel líder que se acerca porque quiere al pueblo, además porque viene del pueblo, muchos de ellos, porque se da el caso de gente que han alcanzado un liderazgo político, vienen del pueblo, pero después no quieren volver al pueblo. Vienen del barrio, pero no vuelven al barrio. Son de origen del barrio, pero ya no son del barrio, ¿no? La gente eso lo valora muchísimo. Y cuando te alejas de ellos, cuando pretendes desde una oficina, desde un curul, desde cualquier espacio de escritorio, llegarle a la gente, no, mira, no basta, no basta el Twitter, no bastan las páginas web, no bastan los correos electrónicos, ni los mensajes de texto. Hay que llegarle al pueblo, hay que estar con ellos. Por eso el Papa Francisco está desde hace rato insistiendo en lo de la iglesia en salida, que no es otra cosa sino que yo me ponga en camino, como dijo Jesús a los discípulos el día de la resurrección, en aquellos días después de la resurrección. Vayan a todos los lugares, vayan por todo el mundo, vayan a todas las aldeas, a todos los sitios, vayan, nos mandó a caminar. Es decir, el misionero es un inquieto, una inquieta. El misionero es alguien que no se queda tranquilo, que está siempre en camino como Jesús. A Jesús no lo encontramos en el Evangelio instalado en un palacio, instalado en una oficina o instalado en una iglesia. Eso vino después, el de instalarse en la iglesia, la costumbre de instalarse en la iglesia. Cuando la iglesia se comenzó a burguesar con el imperio, vino entonces la instalación, pero antes era una iglesia peregrina que caminaba, dígame Pablo y todos los apóstoles. Esos fueron los inicios de la iglesia cristiana, católica que hoy tenemos y que tenemos que volver a eso. Algo, padre, que mucha gente no entiende. El diálogo es fundamental, ¿no? En las sociedades, en los países. En la familia. En la familia, ¿no? Es determinante, ¿no? El diálogo es el hombre, el ser humano, ¿no? Pero resulta que la jerarquía de la iglesia, la conferencia episcopal, tiene actitudes completamente contrarias al diálogo en Venezuela, llegando incluso a discrepar de la actitud extraordinaria del Papa Francisco, que es un predicador permanente del diálogo, y del diálogo asumido por muchos países que piden diálogo en Venezuela. Y aquí en Venezuela, por ejemplo, más del 80% en las encuestas aparece pronunciándose a favor del diálogo. Pero resulta que la Iglesia Católica, que debería ser la institución más dialogante, rechaza el diálogo, se retrae. ¿Qué efecto puede tener eso? Primero que nada, yo creo que el católico venezolano de algún modo se siente no identificado con esa postura de la jerarquía, de sus pastores. Pues yo quisiera... ¿Pero por qué esa postura? Es una postura, primero no es nada nuevo. Ya recordemos que cada 6 meses la conferencia episcopal se pronuncia con un documento cuando se reúnen, y desafortunadamente tiene muy poco de pastoral y mucho de político, y de político partidista. Y eso sigue ocurriendo. Es decir, esto es parte, este pronunciamiento reciente que hizo la conferencia es parte de los pronunciamientos que vienen haciendo, que yo sí de verdad le pido a Dios que ilumine nuestros pastores para que caigan en la cuenta que nuestra misión y nuestra labor es pastoral, y además por el peligro que eso significa, por lo que puede significar la presencia del pastor orientando al pueblo. Nosotros estamos para orientar al pueblo hacia lo que significa la construcción del reino, la paz, la justicia, la solidaridad, el encuentro. Miren, la Iglesia, según el Vaticano II, está llamada a ser sacramento de Cristo.
Y sacramento de Cristo quiere decir ser signo de Cristo en el mundo, ser que la gente cuando vea la iglesia diga, esta se parece a Cristo. Cuando hacemos un pronunciamiento de ese tipo, cuando tomamos actitudes de ese tipo, estamos bien lejos de parecernos a Cristo. Por eso la gente en las declaraciones que da el Papa Francisco constantemente se siente tan identificada, los de una ideología y los de otra, porque Francisco es un humanista cristiano que está entendiendo todos los procesos que se están viviendo en el mundo, ojo, porque a veces creemos que es que el Papa está que vive solo preocupándose del problema venezolano. El Papa tiene problemas mucho más grandes y mucho más complejos que el de Venezuela. Sin embargo, el Papa saca su tiempo para enviarnos sus mensajes y decirnos, mire, dialoguen, encuéntrense, cosa que resulta totalmente contraria a una postura en la que se dice que probablemente, así dice el documento último de la conferencia, que se intuye que se debería ir hacia una desobediencia civil. Eso es preocupante. Claro. Y preocupante también porque yo lo estoy viendo, José Vicente, un poco en el contexto histórico en el que hemos vivido esta última parte del siglo XX. No olvidemos lo que pasó en Ruanda. ¿Qué pasó? En el 94 fue el genocidio de Ruanda, donde murieron más de 800.000 personas entre los Tutsi y una porción bien grande de Hutus que eran moderados, y en ese enfrentamiento tan delicado, tan doloroso entre los Tutsi y los Hutus, la iglesia jugó un papel determinante. Hubo clérigos y hubo religiosas y religiosos que a través de una emisora, una radiotelevisora que se llamaba de las Mil Colinas, desde ahí se hizo mucha propaganda, también una revista religiosa que llevaba un sacerdote. Desde ahí se promovió el desencuentro entre los Tutsi y los Hutus, que habían vivido siempre en armonía. Se estimuló la violencia. Pues. Se estimuló la violencia a tal punto que incluso se dieron masacres en los templos y en colegios, porque la gente, las víctimas, al verse acorraladas por la violencia, buscaban las iglesias y se escondían en las iglesias, y se dieron casos en que religiosas llamaron a los Hutus, por ejemplo, para que vinieran, que ahí había en esa iglesia había un número de personas, un gran número de personas que estaban huyendo. Tengo entendido que el Papa asumió el tema, ¿no? El 20 de marzo, el Papa se encontró con el presidente de Ruanda, creo que se llama Paul Kane, y le pidió perdón por lo que había sucedido, ¿no? Tengo, por cierto, algún texto interesante del que escribieron los mismos obispos de Ruanda, donde dice: pedimos perdón por todos los males que cometió la Iglesia, nos disculpamos en nombre de todos los cristianos por todos los errores que hemos cometido, lamentamos que hubiera miembros de la Iglesia que violaron su juramento de fidelidad con los mandamientos de Dios. Y agregan: perdónanos por los crímenes de odio en el país, en la medida en la que odiábamos a nuestros compañeros por su origen étnico. No mostramos que somos una familia, sino que nos matamos entre nosotros. Aquí el tema es étnico, pero puede ser político y se puede generar, o sea, igual se puede. Entonces es muy peligroso. Después de aquel domingo de predicaciones y de lectura de aquel documento, que vino entonces la violencia en las calles, y yo sentía de verdad mucho dolor cuando veía a mis hermanos de una tendencia y de otra que se están enfrentando, y que hay sangre y que hay heridos y que cualquier cosa peor puede pasar. Yo decía, ¿y quienes invitaron a esto desde sus iglesias no sentirán un poco de culpa por haberlo hecho?
Tenemos que hacernos esa pregunta a tiempo y no que dentro de 30 años tengamos que esperar que el Papa de ese momento pida perdón por los errores que hemos cometido en este momento. Yo he hecho esa pregunta muchas veces también. Pienso que la jerarquía de la Iglesia Católica Venezolana está en mora de pedir disculpas por el comportamiento del 11 de abril. Cómo se comprometió la alta jerarquía con ese movimiento golpista. Hace poquito. No diga. Hace poquito que pasó el 11 de abril apenas. Exacto. Y lo recordamos. Y usted usó todavía una palabra que yo le agrego más. Usted dice pedir disculpas. Para un cristiano no le basta pedir disculpas, tiene que pedir perdón. Es pidiendo perdón como se alcanza el perdón. Es cayendo en la cuenta de mi error como yo me crezco. Cualquier persona, cualquier cristiano, sea político, sea un líder religioso, se crece. Eso es pecar y equivocarse es de humanos, dice el refrán. Reconocerlo es de sabios. Reconocer que yo me equivoqué, que soy pecador. Eso, pero muchas veces... Cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta muchísimo porque los cargos y los puestos y las jerarquías, bien sean jerarquías eclesiásticas o militares o políticas, nos van como llenando de un ego y creemos que entonces ahora somos perfectos y que los que tienen errores son los otros. Y resulta que entre más grande sea un hombre o una mujer en espíritu, más tendría que estar abierto a pedir perdón y a reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Claro. A pedir, porque eso lo hace grande y eso es lo que le va a permitir hacerse hermano del otro y entender al otro desde su realidad, desde lo que es. El perdón es necesario, es fundamental. Además, baja en el ser humano esas actitudes, esas conductas en las que de momento puedes estar lleno de un odio que te hace mal, que por dentro te está carcomiendo. Y si lo tratamos de echar afuera por medio del perdón, estoy segurísimo que vas a quedar liberado. Qué cosa tan hermosa es poderse dar un abrazo con el otro y saber que somos amigos desde las diferencias, porque Correcto. aquí nadie es igual. Hagamos una pausa. Y al retornar, quiero que nos refiera un poco a esta entrevista que usted tuvo con el Papa Francisco en Roma. Participó en una misa y debe tener una serie de vivencias personales muy interesantes, ¿no? Sí, A la vuelta tratamos el tema. está bien.